Obra Misionera Nueva Vida lo invita a compartir una breve reflexión basada en la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que es poder compartir este tiempo y sobre todo con el tema que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesús, el nacimiento terrenal, cuando Él vino a esta tierra despojándose de su gloria y haciéndose hombre, naciendo de una virgen, de la Virgen María, y naciendo en un humilde pesebre en la ciudad de Belén. Y aquí nos está relatando el evangelista Lucas, especialmente, que en aquellos días el emperador romano Augusto César promulgó un edicto en donde todo el mundo debía ser reempadronado. Ya Roma era una potencia que se había distribuido por todo el mundo, habían ido conquistando, y Augusto César se creía un ser espiritual superior. De hecho, César era un nombre, pero Augusto era un título. Él era el hijastro del César, del antecesor. Y en realidad, él se hizo llamar Augusto. Él no quería ningún otro título. Él no quería que lo llamen emperador, ni que lo llamen jefe, él quería que lo llamen Augusto. ¿Saben por qué? Porque ese nombre tenía una connotación espiritual, de deidad. Él quería que la gente lo reconociera como un Dios y lo honrara como un Dios. Y por eso no fue accidental que en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, se encuentra especificado que eran los días de Augusto César, porque aquel y bajo el reinado, el dominio romano de aquel tiempo y de aquel que se quería hacer llamar Dios, nace el verdadero Dios hecho hombre. Nace nuestro Señor Jesucristo humildemente en Belén, en ese tiempo. Y Él, aquel que se quería hacer llamar Dios, a través de su legislación, de su decreto, justamente para empadronar a la gente, para poder mostrar, miren, toda la gente que tengo bajo mi dominio, justamente a raíz de este empadronamiento, significó que José y María pudieran llegar hasta Belén, que era el pueblo en donde cientos de años antes había sido anunciado por los profetas que iba a nacer el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es impresionante como la palabra de Dios refiere y trae a luz todos aquellos sentimientos ocultos de aquellos que quieren llegar a ser más que Dios y están dominados por el mal. Sin embargo, allí humildemente, en Belén, nació nuestro Señor Jesucristo, quien es realmente el eterno Dios y el Salvador del mundo. Lo que quería Augusto César para sí, a través de su decreto, hizo y se logró que sea nuestro Dios el que estuviera naciendo allí. Contradictorio totalmente, pero de ninguna manera iba a poder echar atrás ese decreto, porque era un designio divino de que esto estuviera ocurriendo, porque tenía que ser así, que José y María, que ellos, cada uno tenía que volver a su pueblo, volver al pueblo de su origen, y bueno, y ellos tuvieron que volver al pueblo de su origen, que era Belén, y allí es donde se tuvieron que reempadronar. Y en ese interín es que nace nuestro Señor Jesús. Cuando María está viajando, ya está viajando en el último tiempo, en el último periodo de su embarazo, viajando hasta Belén, ni en tren ni en avión.
caminando y en burro en aquel tiempo. No había otra forma de comunicación de poder llegar. Sin embargo, ellos llegaron y se dio el cumplimiento de la profecía. Y nuestro Señor Jesús nació en Belén de Judea, tal cual lo anunciaran los profetas desde la antigüedad. Qué bueno que es saber que Dios mueve todo para que sus planes, su propósito, sobre todo el propósito eterno de la salvación del alma del ser humano, pueda cumplirse y llegar a buen término. Esto a mí me da la pauta de lo que es Dios, de la grandeza de Dios y de la misericordia de nuestro Dios. Que el Señor bendiga tu día. Navidad es Jesús. Que la paz de Dios sea sobre cada familia en este tiempo especial. Obra Misionera Nueva Vida les desea una feliz Navidad y un bendecido año 2026.